Listo, muchas gracias. Gracias, Jessica. Bien, buenas noches, estimados participantes. El día de hoy tenemos nuestra última clase acerca de las estrategias didácticas para la lectoescritura. Y como ya les había comentado en las clases anteriores que hemos venido trabajando los métodos, ¿no?, para la enseñanza de esta habilidad, el día de hoy vamos a trabajar dos métodos bastante interesantes, que son el método Montessori. Seguramente varios han escuchado o en algún momento han podido trabajar de repente también con este método, y el método Doman. Entonces, hoy vamos a trabajar sobre estos dos métodos. Más vamos a profundizar en el método Montessori, porque me parece que es un método bastante atractivo, ¿no? Un método que nos puede ayudar mucho, que beneficia mucho al estudiante porque parte del aprendizaje concreto. Entonces, el método Montessori y el método Doman ambos responden al método sintético y al método analítico respectivamente. Y eso es también lo que lo hace interesante, ¿no? Cómo vamos a poder ver que de cierta manera hay dos pedagogos, ¿no?, que han estudiado y han hecho estudios acerca de la aplicación justamente de los métodos que son bastante conocidos y que desde hace mucho tiempo en la parte educativa se utilizan, y cómo lo han podido plasmar también en las diferentes investigaciones que han hecho. Entonces vamos a profundizar bastante en el método Montessori. Hay mucha información acerca de este método, bastante información, mucho material también en internet que yo les voy a compartir, así como les he compartido la semana pasada el material acerca de el método leer en un clic. Les voy a compartir ahora también el material relacionado al método Montessori, porque me parece bastante interesante, como vuelvo a repetir. Bien, entonces vamos a comenzar el día de hoy nuestra sesión, ¿sí? Y creo que ahí se ve toda la pantalla. No sé si me pueden ayudar respondiéndome por el chat si se ve, se logra ver toda la pantalla. ¿Sí? Si pueden, Sí, por se favor, ve. por ahí. Gracias. Genial, genial, Charo. Muy bien, gracias. Perfecto. Entonces, nuestra última clase, la sesión 4, sobre estrategias didácticas para la escritura. Bien. Entonces, antes de comenzar, como ya les indiqué, vamos a trabajar sobre el método Montessori y el método Doman. Me gustaría que me compartan un poco, de repente a través del chat, algunas experiencias con este método, si lo conocen, si han escuchado, o de repente si alguien quiere abrir su micro y puede compartir, nosotros los escuchamos gustosamente. A ver, por el chat, si me pueden ayudar, compartimos un poco qué sabemos acerca del método Montessori o el método Doman. ¿Alguien ha escuchado acerca de estos métodos? Relacionados siempre a la lectoescritura, ¿no? Siempre hay que relacionarlo a ese tema porque, si bien es cierto, el método Montessori tiene otras áreas de aprendizaje, también hay un área que trabaja la parte de lectoescritura, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién me puede comentar un poco acerca de estos métodos? Algo pequeño nada más, algo corto, algo que hayan escuchado, que hayan visto, de repente por ahí algún video, de repente llegó alguna capacitación, algún padre de familia les comentó sobre este método, de repente también por interés personal han averiguado sobre estos métodos, o de repente no sabemos pues absolutamente nada, ¿no? Entonces también podemos decirlo, compartirlo ahora para que podamos iniciar nuestra clase, ¿no? Siempre es importante la participación, recuerden, ¿no? Cuando estamos con nuestros niños siempre pedimos que participen, ¿no? Y los niños todos levantan la mano, todos quieren hablar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, a ver, yo espero que sea aquí también igual. El método nos enseña la palabra, ya, por ahí estamos. Muy bien, María, muy bien, estamos bien por ahí. Bien, ya tenemos a alguien que nos ha mencionado acerca del método Doman. ¿Qué más? A ver, del método Montessori, algo por ahí hemos escuchado, Buenas algo noches, pequeño. señorita Isabel. Sí, Lady.
Te escuchamos. Totalmente, sí. Bueno, puedo decir que el método Montessori, la que encargó de eso es María Montessori, Ujú, encargaba de que el niño sea el centro de todo, lo ponía todo al alcance de los niños para que ellos puedan coger, manipular, ¿no? Sea para ellos algo no tanto recreativo, sino interactivo, interactivo con el medio, con que lo rodea, utilizando ujú, tanto la naturaleza, bueno, en la lectoescritura también utilizaba lo que son las lijas, ¿no? Para que el niño pueda tocar y pueda manipular y ujú. todo lo ponía cerca a lo que ellos puedan coger, a su nivel. Y en el método Ajá, Goleman se trabaja con flashcards y hay de muchas, tanto de etiquetas como diferentes tipos de áreas. Y al ujú, inicio se utilizaba para niños creo que tenían un problema un problema neurológico y ujú. también, también se pudo o se puede utilizar esos flashcards con los niños también, ¿no? Pero dicen que es un método memorista. Ya, a mí ese es un Ajá. método que yo Bien, puedo muy bien, compartir. Lady, bastante bien, muy bien. De cierta manera, un poco, Lady nos ha dado ya algunos indicios acerca de ambos métodos, tanto el método Montessori como el método Doma. Y por acá en el chat también, algunos están mencionando acerca del método Doma, nos dice María, por ejemplo, que se puede empezar a enseñar la imagen de la palabra desde bebés. Así es, ¿no? Doma nos habla de un aprendizaje de la lectoescritura desde bebés, imagínense, ¿no? Tiene sus teorías, Doman, entonces ahora las vamos a revisar. Gloria nos dice, traza con su dedo siguiendo las letras, vocales pronunciando la manipulación. Claro, ¿esto en qué método es, Gloria? ¿En el método Montessori, el método Doman? Carla nos dice, Montessori, una educación ordenada y respetuosa. Así es, ¿no? Montessori eh, enfatiza mucho en el orden, el respeto, ¿no? De nosotros como guías para los estudiantes, para los niños. Gabriela nos dice, el método Montessori, todo es dentro del alcance y es significativo para el niño, aprende a través de su vivencia, así es, ¿no? Todo el alcance del niño, como nos mencionaba Lady, ¿no? Yesenia nos menciona también, buenas noches, sí he trabajado con el método Montessori con buenos resultados, se resalta mucho el contacto visual y la motricidad fina con el método Doman, he visto videos pero aún no lo he utilizado. Ajá, muy bien Yesenia, exacto, el método Montessori tiene muy buenos resultados en el trabajo de los niños y también no es un método que se aplica a partir de una edad, sino desde que nace, ¿no? Desde que nace se aplica el método Montessori desde bebés y se prioriza mucho, como decía Carla, ¿no? En el orden y el respeto. Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Para los que de repente recién el día de hoy van a conocer acerca del método Montessori, hoy vamos a hablar sobre este método y cómo se relaciona con la lectoescritura, ¿no? Es importante siempre conocer, ¿no? Si yo voy a trabajar la lectoescritura desde el método Montessori, por ejemplo, el método Doman, conocer un poco de la historia, ¿no? De dónde viene, de por qué se inició, cómo fue, ¿no? Para que podamos respaldar lo que estemos haciendo con nuestros estudiantes. Recuerden que les decía la semana pasada que el método que nosotros utilicemos para la enseñanza de la lectoescritura puede ser el que mejor responda a mi grupo de estudiantes y el que mejor maneje yo, ¿no? Que yo sepa así al revés y al derecho, ¿no? Que sepa manejar este método, pero desde todos los ángulos, ¿no? Entonces, es importante que nosotros conozcamos bien el método que vamos a utilizar. Ya hemos visto el método sintético, hemos visto el método analítico, hemos visto qué estrategias tiene, y el día de hoy vamos a ver justamente los métodos, el método Montessori, qué estrategias tiene también este método para la lectoescritura. ¿Sí? Entonces, primero vamos a comenzar haciendo una revisión bastante en general, ¿no? Acerca de quién fue María Montessori, como nos decía Lady, ¿no? María Montessori es una italiana, nació en 1870 dentro de todo un contexto eh, cultural, ¿no? Bastante movido, bastante con muchas
limitaciones también, ¿no? Para ella dentro de lo que quiso estudiar, de lo que quería hacer. Pero a pesar de ello, ella estudió medicina, ¿no? Estudió medicina, comenzó estudiando medicina, luego pedagogía, también cuando se dio cuenta de que le gustaba esta parte pedagógica, la parte del aprendizaje del niño, empezó a profundizar un poco más y a estudiar la parte antropológica, la parte de psicología experimental y la filosofía pedagógica, ¿no? Ella tuvo, digamos, como mayor referentes a dos médicos, ¿no? Dos médicos franceses, Jean Itard y Edward Seguin, y estos dos médicos franceses hacían investigaciones, ¿no? Diversas investigaciones y trabajaban con niños que tenían discapacidades mentales, ¿no? Tenían algunas discapacidades mentales y esto es lo que le llama la atención a María Montessori, ¿no? Le llama la atención este trabajo que ambos médicos hacían con estos niños que tenían dificultades y ella no podía concebir la idea de que un niño con discapacidades mentales pues se quede solamente en ello, ¿no? En su discapacidad, sino que ella sostenía la idea de que ese niño podía dar más, ¿no? Que incluso podían aprender a leer y a escribir a pesar de las discapacidades mentales que tenían. Entonces, esta iniciativa que tiene María Montessori la lleva a alcanzar, ¿no? Varios de los objetivos que se plantea ella como pedagoga, ¿no? También como médico, y trabajando en investigaciones, a la par también en sintonía, como vamos a ver más adelante, con otras personas, es que poco a poco va abriendo la casa de los niños, ¿no? La casa de Bambini, como se dice en italiano, ¿no? Entonces, María Montessori se interesa mucho por la educación, sobre todo la educación de los niños con deficiencias mentales, ¿no? Y ella va aplicando diferentes métodos hasta conseguir que estos niños aprendan a leer y escribir, como les decía, ¿no? En el año 1906 acepta una propuesta de abrir, ¿no? La casa de Bambini, que es un lugar donde iban varios niños, ¿no? Que no recibían la atención de sus padres porque sus padres todo el día pues estaban trabajando, ¿no? Y prácticamente estos niños estaban abandonados. Entonces, para que estos niños puedan seguir logrando objetivos, aprendan a leer y a escribir, aprendan actividades de la vida práctica, como le llamará más adelante un área de aprendizaje, ella acoge a estos niños junto con otras personas, acoge y abre la casa de Bambini y trabaja con ellos, ¿no? Y a partir de ese trabajo con ellos nace justamente la pedagogía de Montessori, ¿no? El método que ella buenamente pues plantea y comparte con los demás, ¿no? Que en un principio tenía el nombre de método Montessori, no se llamaba así en principio, ella le puso otro nombre, pero luego para un poco sintetizarlo y acortarlo, le pusieron el método Montessori, ¿no? Ahora, la casa de los niños, ella lleva el material que había creado, ¿no? Y bueno, en esto descubre que cuando el niño se concentra en el trabajo que está haciendo, ¿no? En el material que ha elegido, en lo que a él le llama la atención, es que puede desarrollar muchas capacidades, ¿no? O sea, la capacidad de concentración del niño al elegir el material de trabajo lo ayuda a alcanzar las diferentes habilidades que complementan las otras áreas de trabajo, ¿no? Que ya lo iremos viendo más adelante. Entonces, ¿qué nos plantea el método Montessori? Plantea la mente, tiene que ver un poco con la mente absorbente del niño, ¿no? Entonces, Montessori nos dice que el niño aprende de forma inconsciente, ¿no? Pero este aprendizaje luego, poco a poco, se va haciendo más consciente, ¿no? Luego, poco a poco se va haciendo más consciente, pero inicia de forma inconsciente, ¿no? Ya con el repetir, con el acompañamiento, con la guía de la maestra que está a su lado, ya se va haciendo un poco más consciente de aquello que va aprendiendo,
¿no? Entonces, en el método Montessori al niño se le compara como con una esponja, ¿no? Que absorbe, que absorbe, que absorbe, pero también ahí hay un digamos, algo muy diferente a una esponja, ¿no? Porque la esponja de alguna manera llega a llenarse en un punto, ¿no? Sin embargo, Montessori dice que la mente del niño es infinita. Entonces, y que su creatividad puede ir y alcanzar, que no tiene límites, ¿no? Es infinita. Entonces, el niño, ¿cómo aprende? Aprende viviendo. Aprende viviendo. Eh, y desde que el niño nace, de cierta manera tiene, ¿no? Un potencial que poco a poco lo va desarrollando, y que poco a poco él mismo va a ir aprendiendo por su cuenta, pero eso no quita que necesite de una persona que lo guíe, ¿no? Que lo guíe, lo acompañe, eh, porque dice Montessori, ¿no? Que el niño tiene pues tanta energía, ¿no? Y quiere descubrir todo, ¿no? Como un bebé, que el bebé toca todo, todo se lo lleva a la boca, ¿no? Y todo quiere tocar, quiere escuchar, todo está atento, ¿no? Pero en ese experimentar no mide el peligro. Entonces, para ello, el niño en sus primeros años de vida necesita una compañía, alguien que lo guíe de forma amorosa, de forma inteligente, ¿no? Y poco a poco, pues el niño se va haciendo más autónomo. En el método Montessori también se presentan los periodos sensibles. Y aquí vamos a encontrar una parte que nos interesa, ¿no? Porque hay un periodo relacionado a la parte del lenguaje, ¿no? Entonces, ¿qué cosas son los periodos sensibles? Los periodos sensibles son las etapas en las cuales los niños tienen la posibilidad de adquirir diversas habilidades con mucha más facilidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el niño no sacia en ese momento o en ese tiempo, no sacia esta necesidad de aprendizaje? Pues mucho más adelante será más complicado, ¿no? El hecho de recuperar este momento va a ser muy, muy complicado. Entonces, es importante que nosotros como maestros identifiquemos estos periodos sensibles de los estudiantes para que podamos proponerles las actividades adaptadas, ¿no? Adaptadas a la necesidad del niño. Entonces, como les decía, estos periodos sensibles responden a diferentes etapas. Así es, Gloria. Eso depende de la edad y la madurez de cada niño. Así es. En el método Montessori se respeta mucho esto. Se respeta mucho la parte del ritmo del aprendizaje del niño, ¿no? Incluso es que si es que en un momento no se logra alcanzar el objetivo, se repite y se repite varias veces hasta que el niño lo logre, ¿no? Y se acompaña, se evita mucho que haya mucha intervención, eso sí, del maestro. El maestro simplemente acompaña de lejos, ¿no? Y atiende las necesidades del niño cuando es necesario, ¿no? Bien, entonces vamos a encontrar dentro de los periodos sensibles 4 periodos. El periodo sensible, primero el periodo sensible del movimiento, ¿no? Que tiene que ver con la motricidad gruesa y fina, y esto se relaciona mucho a la parte de la escritura, ¿no? Para nosotros como docentes que nos interesa mucho. Entonces hay un periodo sensible de movimiento relacionado a la parte de la motricidad gruesa y que luego se convertirá en motricidad fina también y que se trabaja dentro de este método con mucho énfasis, se pone bastante énfasis en esta parte y ya lo veremos ahora en las estrategias que yo les voy a compartir. Luego tenemos el periodo sensible del lenguaje que les decía que este es un punto que nos interesa mucho porque aquí en este periodo vamos a desarrollar el vocabulario, el lenguaje oral, el lenguaje escrito del niño, ¿no? Entonces aprovechamos un determinado momento para que el niño potencie estos aspectos, ¿no? La parte del vocabulario, el lenguaje oral, el lenguaje escrito, y se hacen a través de estrategias, ¿no? Luego tenemos el periodo sensible del desarrollo de los sentidos, que parte de la comprensión del entorno, ¿no? Los sentidos todos los conocemos, sabemos cuáles son, y aquí hablamos también de un proceso cognitivo que lo vimos en la primera clase, que es la parte de la percepción, ¿no? Entonces, es importante que el niño fortalezca este periodo sensible, que atiende este periodo sensible del desarrollo de los sentidos a través del trabajo con material concreto,
¿sí? Y por último tenemos el periodo sensible de la vida social, ¿no? El hecho de la necesidad que tiene el niño de poder vivir en un ambiente en armonía, un ambiente de paz, la necesidad que tiene el niño de relacionarse con otros, ¿no? De poder entablar una relación que en este sentido para Montessori debe ser armónica, una relación pacífica, ¿no? Una relación que lo lleve al niño a desarrollar las diferentes habilidades que posee, ¿no? Entonces, vamos a ver también que dentro del método Montessori se prioriza que el ambiente preparado, ¿no? Un ambiente preparado. Ya lo veíamos anteriormente en las otras estrategias, y eso se relaciona mucho también con lo que nosotros planteamos acerca de cómo vamos a tener nuestro ambiente, por ejemplo, en el aula para propiciar que el niño se acerque a la lectura, ¿no? Entonces, es importante también dentro del método Montessori que el niño se desenvuelva en un ambiente que está organizado, que ha sido bastante cuidado, ¿no? En el tema de su organización y que ha sido pensado para él, ¿no? Y este ambiente debe fomentar también el aprendizaje, el autoaprendizaje, ¿no? Entonces, las características de este ambiente deben de priorizar o propiciar que el estudiante lleve a cabo este desarrollo social, cognitivo y emocional, ¿no? Que le va a servir mucho en otras etapas, en todas las etapas de su vida. Entonces, por eso es que el espacio donde se desenvuelve el niño debe ser ordenado, debe estar seguro, porque el niño debe desarrollarse, debe desenvolverse sin la asistencia y la supervisión constante del adulto. Es decir, no es necesario que el adulto esté constantemente ahí al costado del niño para atenderlo, ¿no? Sino que él mismo debe atender sus necesidades. En un ambiente Montessori todo está equipado, como nos dijo también nuestra compañera Ley, dice que no me equivoco, todo está equipado según el tamaño de los niños, ¿no? Se prioriza mucho el trabajo en el suelo, ¿no? Y en cada sector los materiales están organizados para que el niño pueda tener acceso, un acceso casi inmediato, ¿no? Sin dificultad. Entonces, esto es importante que nosotros también veamos, ¿no? Esta parte de preparar el ambiente. Eh, Luego también en el método Montessori se ve el aspecto de la libertad, ¿no? Ahora, no una libertad que deje al niño hacer lo que le plazca, ¿no? O hacer lo que quiera, no, sino que también en este método vemos cómo la disciplina y la libertad se vinculan, ¿no? Hay mucho vínculo entre estos dos aspectos, ¿no? Y nosotros diríamos, pero ¿cómo si la libertad es que el niño haga lo que quiera? No, no, en este método se prioriza que, claro, el niño pueda descubrir siempre y cuando, ¿no? Siempre que haya también unas pautas, ¿no? Que haya disciplina por medio de esto. Entonces, no se trata de dejar que el niño haga cualquier cosa, ¿no? O lo que quiera en todos los espacios que se le propone, ¿no? Sino que se priorice mucho el respeto. Y este respeto no solamente implica el respeto por sí mismo, también el respeto por los demás, el respeto por el ambiente, el material que se le da, por el ambiente en el que se encuentra. Entonces el maestro siempre debe priorizar, debe procurar que el ambiente en el que está el niño eh, haya pues armonía, paz, que haya serenidad, ¿no? Entonces, en una aula Montessori no vamos a ver pues a un profesor gritando, ¿no? Sino más bien hablando bajito. Es más, Montessori desarrolla algunas estrategias para trabajar en silencio, ¿no? Para que los niños puedan comprender el silencio. Por ejemplo, estaba leyendo que una de las estrategias que ella trabajaba para que los niños pues estén en silencio y puedan trabajar sin estar gritando, porque claro, nosotros entramos a un aula y los niños lo que hacen es pues gritar, ¿no? Se ya se, como diríamos, ¿no? Entonces se desahogan ahí en el salón de clase, de repente porque en la casa no sale, ¿no? Qué sé yo. Entonces Montessori lo que hace es llevar, por ejemplo, llevó una vez a un bebé, ¿no? A su aula de clase y les planteó un reto a los niños, ¿no? Y les dijo, vamos a tratar de hacer el menor ruido posible, ¿no?
para que, y que se escuche menos que la respiración de este bebé, ¿no? Porque el bebé pues solamente, ni se movía, ¿no? Solo estaba durmiendo y se le escuchaba la respiración. Entonces lo que ella les decía a los niños es que no van a hacer ningún ruido mayor a la respiración del bebé, ¿no? Entonces así era como un reto para ellos saber quién era el que hacía menos ruidos que el bebé, ¿no? Después también había otro reto en el que ella le planteaba, ¿no?, una estrategia que utilizaba, que era llamar a los niños, ¿no? O sea, llamaba a los niños, pero los llamaba susurrando, ¿no? Así hablando en voz bajita, llamaba a los niños y todos tenían que estar en silencio, porque si no estaban en silencio, pues no escuchabas cuando te llamaban, ¿no? Entonces, eran estrategias que María Montessori empezaba o trabajó para que pueda afianzar esto del trabajo en silencio, en orden, en paz, ¿no? Porque lo que se busca es que el niño esté en un ambiente, como les decía anteriormente, de armonía, un ambiente calmado, sosegado, ¿no? Y todo ello se trabajaba en la casa de los niños, ¿no? La casa de Iván Bini, que como les decía, la casa de Iván Bini fue aperturado en el año 1906, ¿no? Los ambientes en esta casa se crearon, ¿no? Se crearon para que el niño pueda descubrir y pueda aprender por sí mismo, ¿no? Entonces hay un tema de autoaprendizaje aquí. Las aulas estaban también adaptadas para los niños, ¿no? Porque ellos podían tocar, se podían desplazar y, por ende, ir progresando poco a poco en su aprendizaje, ¿no? Ahora, todo el aula siempre estaba ordenada de izquierda a derecha, y esto también nos interesa mucho, de izquierda a derecha, haciendo referencia a la forma de leer y escribir, ¿no? La forma en cómo nosotros leemos y escribimos. En la casa de los niños, el niño no estaba obligado a permanecer inmóvil, ¿no? Ya que esto limitaba mucho la motricidad gruesa, y lo que quería Montessori era que justamente esta motricidad gruesa se vaya desarrollando poco a poco para luego ir trabajando en la parte de motricidad fina, ¿no? En la casa de los niños tampoco existe la mesa del maestro, ¿no? Las mesas de los niños, es más, donde ellos trabajan, ¿no? Y las sillas no están en fila, no están ordenadas, no hay un orden en este aspecto, ¿no? Y hay menos sillas y mesas que niños, ¿no? Siempre hay menos sillas y mesas que niños, ¿no? Como, digamos, un aula tradicional, ¿no? Donde hay la cantidad de niños y la cantidad de sillas que debo tener, ¿no? ¿Por qué? Porque en el aula Montessori se prioriza que el niño, pues, esté en movimiento, ¿sí? Las actividades que se proponen a los niños están en estantes bajos, como les decía, ¿no? Para que el niño pueda tener acceso. Y pues toda la casa, toda la casa de los niños estaba adaptado según las necesidades del niño, ¿no? Cosa que hasta ahora nosotros de alguna manera también mantenemos, ¿no? Porque en los colegios de inicial, por ejemplo, cuando van los niños a los servicios higiénicos, los niños tienen todo de acuerdo a su tamaño, ¿no? Entonces son una de las cosas que nos ha dejado este método también, que es desde hace muchos años, ¿no? Ahora, dentro del rol del maestro, el maestro de cierta manera ya no es tan protagonista, ¿no? El protagonista principal dentro del método Montessori es el niño, ¿sí? Es el niño. Entonces, de cierta manera, en esta parte es un poco revolucionario en el sentido de que el protagonista aquí es el niño, ¿no? O sea, para la época en la que se planteaba el método, era bastante controversial esto, ¿no? Porque ya el maestro pasaba a un segundo plano, el protagonista era el niño. Ahora nosotros de repente lo vemos como con mucha más familiaridad, porque de cierta manera priorizamos, ¿no? El protagonista es el niño, sí, nosotros también estamos ahí detrás, pero para este método no, ¿no? El principal protagonista es el niño. El maestro, ¿qué cosa es lo que hace? Observa al niño, lo guía y sabe muy bien que los avances no dependen de él, no dependen del maestro, ¿no? Y bueno, muchas veces va a utilizar el maestro el lenguaje escrito para poder dar algunas indicaciones, ¿no? Que es una de las estrategias que trabaja Montessori justamente para generar interés, el interés del niño por el tema de la lectoescritura.
El maestro acompaña al niño y con el mayor respeto, ¿no? El mayor respeto y amor, comprende que en la infancia está el futuro de la sociedad, ¿no? Y que es por eso que en este momento la atención debe estar en el niño. Entonces, tomando en cuenta también que ustedes saben que los niños imitan todo, ¿no? Entonces, el maestro debe cuidar mucho también los gestos que hace. Cuando hablo de gestos, hablo de las actividades que hace, ¿no? En Montessori se aprende mucho con el modelado, o sea, el maestro, el profesor le enseña al niño, por ejemplo, en la vida práctica, le enseña al niño cómo debe hacer, cómo debe servir el agua en un vaso, ¿no? Entonces va modelando poco a poco, va modelando, y lo hace con mucha calma, con mucha tranquilidad, con mucha pausa también, ¿no? De forma lenta para que el niño vaya interiorizando. No es que el maestro haga de forma automática y servimos el agua en el vaso, ¿no? Rápidamente como lo hacemos nosotros los adultos, ¿no? Porque ya es algo automático, ¿no? Para el niño es algo nuevo y el maestro debe acompañar justamente este aprendizaje con mucha calma, con mucho sosiego para que el niño pueda ir aprendiendo. Así es, Elisa, ¿no? Nosotros ya lo tenemos claro, ¿no? Tenemos claro que el protagonista en la educación es el niño y que nosotros somos la guía para ellos y somos el ejemplo, ¿no? El niño siempre está mirando al maestro, siempre lo está mirando y nosotros somos el ejemplo que tienen ellos para seguir. Entonces, el maestro dentro de este método es un maestro observador, es un maestro comprensivo, respeta la personalidad del niño, pero esto no quita que esté atento a los gestos que realiza, ¿no? Ya que a veces, como les digo, ¿no? Puede parecer de repente inaccesible las actividades que hace el maestro, entonces de pronto pues sirve el agua muy rápido, ¿no? O empieza a escribir muy rápido y el niño de repente no llegó a comprender cómo se escribe o cómo debe agarrar el lápiz, ¿no? Y ello hace que haya una confusión. Entonces, el maestro debe poner mucha atención a lo que realiza para que confirme que el niño está accediendo a lo que le está enseñando, ¿no? Entonces, es importante también que dentro de todo ello, el maestro, conozca los procesos psicológicos que tiene el niño, los ritmos de aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tomamos en cuenta esto, podemos ocasionar pues un daño en el desarrollo del niño, ¿no? El hecho de no conocer la etapa en la que se encuentra, los procesos psicológicos o los procesos cognitivos que debe adquirir en un determinado tiempo, puede ser que nosotros podamos pues o retrasar o adelantar el aprendizaje del niño y eso puede causar un gran daño, ¿no? Dentro de las estrategias también que planteará Montessori para el desarrollo de la lectoescritura, hablamos mucho del material didáctico. El material didáctico que plantea Montessori para la lectoescritura es bastante llamativo, llama mucho la atención, ¿no? Es bastante bueno. Ahora les voy a mostrar muchos ejemplos de lo que ella plantea, ¿no? Y cómo es que nosotros podemos también tenerlo en nuestra aula de clase como una herramienta que nos pueda servir para que el niño tenga un aprendizaje significativo, ¿no? Y que lo que aprenda, pues, lo interiorice con mucha más facilidad. Entonces, dentro del método Montessori, el material didáctico es algo muy importante. Este material que introduce Montessori permite que el niño comprenda, ¿no? Y que pueda apreciar de forma muy concreta cada cosa que se le va enseñando, cada noción que se le va enseñando, antes de pasar a lo abstracto, ¿no? Siempre vamos a priorizar la parte concreta antes de pasar a lo abstracto, ¿no? Los niños antes de leer y escribir con el lápiz ya han trabajado con la caja de los sonidos, han trabajado con las letras móviles, que ya les voy a enseñar ahora. Entonces, antes de pasar a la escritura en la pizarra, ellos ya han trabajado por todo ello, han pasado por todo ello para que puedan aprender. Por ejemplo, ¿no? El niño tocando una tabla lisa y otra tabla rugosa ya aprendió la noción de liso y rugoso, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de las texturas, ¿no? Entonces, el material sensorial que presenta Montessori responde al desarrollo natural del niño y también responde a los periodos sensibles de los que hablábamos anteriormente, ¿no? Porque para el niño el aprendizaje, todo el aprendizaje,
entra pues por los sentidos, ¿no? Todo lo que el niño va a aprender, lo que va a adquirir, va a entrar primero por los sentidos. El material Montessori es universal. ¿Por qué decimos que es universal? Porque se puede utilizar en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo podemos utilizar lo que Montessori plantea cuando va a enseñar, por ejemplo, el tema de los colores primarios, las nociones de lectura y escritura, ¿no? Ahora veremos algunos ejemplos también que están en otro idioma, porque me parecían interesantes y quise compartirlos hoy día con ustedes. Vamos a ver también cómo las nociones matemáticas, que son también universales, también se desarrollan dentro del método Montessori, ¿no? Entonces, y bueno, los materiales, digamos, que cambiarían un poco son los materiales dentro del área de la vida práctica, ¿no? Porque esos van a depender mucho de la cultura, por ejemplo, de cómo ponemos la mesa, cómo nos sentamos, ¿no? Qué sé yo. Luego, uno de los recursos que más se utiliza también para el material didáctico de la lectoescritura dentro del método Montessori es la madera, ¿no? La madera, hay mucho uso de la madera dentro de este material didáctico para la lectoescritura. También se usa otro tipo de materiales como son el plástico, ¿no? El vidrio, cristal, también el porcelanato también se utiliza dentro de este método, pero hay mucho material con madera, ¿sí? Vamos a ver cómo lo adaptamos un poco a nuestra realidad, ¿no? De repente, si es que en casa no tenemos pues este material, podemos crearlo también con algún material que yo les voy a compartir ahora. Hay una página que encontré la otra vez, no encontré una página muy interesante acerca de materiales y de recursos que te ayudan mucho para tener este material en casa, ¿no? Con cosas del hogar. El material Montessori procura mucho la manipulación, como les decía, ¿no? Y esto favorece mucho el fortalecimiento de los músculos, justamente para el tema de la escritura, ¿no? El tema de la escritura fortalece mucho los músculos de la muñeca y la presión de los dedos, ¿no? Cuando hablamos de la pinza para coger el lápiz. Entonces, el material que presenta Montessori favorece mucho esto, ¿no? El desarrollo del fortalecimiento del músculo de la muñeca, la precisión de los dedos, sobre todo la movilización del dedo pulgar y el dedo índice, que se trabaja con mucha frecuencia cuando el niño empieza a escribir, ¿no? Luego tenemos las áreas de trabajo, pero dentro de estas áreas de trabajo que se trabajan en el método Montessori, valga la redundancia, vamos a enfocarnos nosotros solamente en el área del lenguaje, ¿no? El mundo de Montessori es es un universo prácticamente, es muy amplio, es para hablar del método Montessori días y días, ¿no? Es una capacitación y aparte, ¿no? Es un tema muy amplio. Y bastante bonito, que llama mucho la atención, hay mucho material para trabajar, y bueno, si he llenado de repente esas diapositivas con bastante información, es porque sé que algunos se descargan las diapositivas y las pueden tener, ¿no? Entonces, para que lo puedan compartir, para que ustedes mismos puedan de repente reforzar algo que más adelante quisieran volver a revisar la información, lo tienen ahí. Entonces ahí le he tratado de poner la mayor información para que ustedes puedan utilizarlo, ¿no? Entonces, dentro de las áreas de trabajo son 5 áreas, ¿no? La vida práctica, que está relacionado con lo que el niño realiza al día a día, ¿no? Lo que la familia hace, poner la mesa, servir agua en un vaso, limpiar la mesa, recoger, guardar su silla, ¿no? Todo lo que el niño hace en el día a día. Y el niño va aprendiendo, yo les hago juegos con ganchitos de ropa. Ah, muy bien, Gloria, excelente, claro, ¿no? Por ejemplo, los ganchitos de ropa, ¿no? Que usamos para colgar, los niños también aprenden poco a poco con esto y ya. Y como dice Gloria, esto ayuda a la parte de la aprensión, ¿no? De la pinza como se le conoce. Bueno, entonces hablábamos de la vida práctica, que estaba relacionado justo a lo que Gloria nos decía, ¿no? Y bueno, en este aspecto, en esa área, el niño con el material que utiliza aprende a concentrarse, reflexiona, organiza su espacio de trabajo, aprende a resolver situaciones problemáticas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de poner la mesa, como les decía, regar las plantas. Tenemos otra área que es el área de vida sensorial. Y aquí hablamos de la educación de los 5 sentidos, ¿no?
se prioriza mucho por eso el trabajo en la manipulación del material como cubos, cilindros, tablas de encaje, que lo vamos a ver también ahora, las telas, las letras móviles, etcétera, ¿no? En la parte del lenguaje, hay muchas actividades relacionadas con el habla y la escritura. Entonces, Montessori afirma, y también otros autores, no varios, que el lenguaje comienza desde el nacimiento. Cuando el niño empieza a comunicarse con el llanto, ya es el lenguaje, ¿no? Comienza desde que nace. Entonces, Montessori descubrió que para que el niño pueda hablar, debe vivir justamente experiencias de aprendizaje, experiencias de lenguaje, ¿no? Y para que el niño pueda aprender a leer y escribir, justamente también debe tener estas experiencias de lenguaje, estas experiencias que le permitan acercarse a las letras, acercarse a las vocales, a las consonantes, ¿no? Aprender de manera didáctica, con colores, que sea bastante llamativo, ¿no? Bastante atractivo para el niño. En el área de matemáticas, las actividades están relacionadas más al tema de la abstracción, ¿no? Y el material Montessori facilita justamente la comprensión de ello, ¿no? Y permite que el niño adquiera justamente estas bases sólidas para que pueda desarrollar las habilidades que implican el área de matemáticas, ¿no? Y por último tenemos el área de cultura, que son las actividades relacionadas con el conocimiento del mundo, la comprensión del mundo exterior, pero siempre con serenidad, con calma, es lo que nos dice Montessori, ¿no? Con mucha serenidad, eso es lo que se prioriza. Bien, entonces, ahora vamos a ver el área del lenguaje, que es lo que más nos interesa, y luego veremos los materiales y las estrategias que puedo utilizar, ¿no? Que me van a servir. Entonces, dentro del área del lenguaje, el área de lectoescritura, ¿no? La pedagogía Montessori facilita el aprendizaje de la lectura y la escritura a través del desarrollo precoz del lenguaje, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ver? Montessori nos dice a través de las actividades, de la filosofía que ella maneja, que el niño puede aprender a leer y a escribir desde que tiene 3 años, ¿no? 3 años, 4 años, 5 años, los niños van poco a poco aprendiendo a leer y a escribir, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace? A través del juego, a través de actividades concretas. Entonces, se ofrece a los niños diversas actividades lúdicas para que aprenda el vocabulario, ¿no? Lo que a mí me interesa es que el niño aprenda un vocabulario, entonces le voy a dar juegos para que él, a través del juego, a través de actividades lúdicas, vaya aprendiendo poco a poco. Entonces, el niño que está pasando justamente por un periodo sensible del lenguaje, que es lo que les decía anteriormente, no aprovechamos ese periodo sensible del lenguaje para que el niño sea capaz de poder aprender nuevas palabras. Entonces el niño va a tener periodos sensibles del lenguaje en determinados momentos, y ahí es donde vamos a aprovechar, vamos a identificar esos periodos sensibles del lenguaje para poder darles, orientarlos en este tema de la lectoescritura, ¿no? Por ejemplo, cuando el niño empieza a interesarse, ¿no? Como decíamos al comienzo del curso, ¿cuándo comienza el niño a interesarse por el mundo escrito? Cuando comienza a toparse con un cuento, ¿no? Con diferentes tipos de textos. Entonces es ahí donde tenemos un periodo en el que el niño empieza a interesarse, y es ahí donde nosotros podemos, ¿no? Orientarlo en este sentido. Entonces el maestro, nosotros, ¿no? Nosotros como observadores, como guías, estamos atentos al interés que tiene el niño, ¿no? Si yo veo que al niño le interesa mucho un cuento, entonces voy a agarrarme de ese cuento para poder ampliar ahí las capacidades que tienen que ver con el tema del lenguaje, ¿no? Estas capacidades de la lectoescritura. Entonces, si el niño tiene acceso a los libros, también esto le permite, como les decía, enriquecer el vocabulario, la sintaxis, la gramática, todo ello, ¿no? Entonces es importante que haya un vínculo entre los niños y los libros, ¿no? En el aula de clase o en casa, si es que tenemos niños, no debe faltar un espacio donde hayan libros, donde el niño pueda relacionarse con los cuentitos, con diferentes tipos de textos, ¿no? Si ya están un poquito más grandes. Ahora, también mediante el diálogo, ¿no? Que es algo muy importante, el maestro orienta al niño, ¿no? Y antes de pasar a la lectura y a la escritura como tal,
en el método Montessori se realizan, como les decía, acciones de preparación con un material de apoyo, ¿no? Antes de que el niño agarre el lápiz y agarre su pizarra, agarre su cuaderno y se ponga a escribir como, ¿no? Tradicionalmente se hacía, ¿no? Con planas y todo ello. No, ¿qué se prioriza? El trabajo con material concreto, ¿no? Como son la caja de sonidos, las formas para dibujar, las letras de lija, el alfabeto móvil, que son materiales, son estrategias que nos van a ayudar justamente a que el niño vea esta parte de las letras, la parte de la escritura, la lectura, un poco más atractivo, ¿no? Que no se frustre, que no llegue a la frustración. Vamos a ver cómo este método Montessori, ahora que veamos los ejemplos, las estrategias, cómo este método Montessori responde a el método fonético, ¿no? Al método fonético. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? La caja de sonidos. ¿Qué es la caja de sonidos? Entonces, la caja de sonidos es una cajita, ¿no? Donde presentamos una cajita, un cesto, de repente un sobre, ¿no? Si es que no tenemos los materiales como los vemos ahí, los podemos imprimir como imágenes también. Un sobre donde tengamos diferentes objetos, ¿no? Diferentes objetos. Y bueno, presentamos al niño, le presentamos al niño la cajita, el sobre, el cesto, lo que tengamos nosotros a la mano, le presentamos con objetos adentro. Si no tengo los objetos en sí, como los que veo aquí en la pantalla, si no tengo estos objetos, ¿no? Como tal, así, podemos hacerlo con imágenes, no hay ningún problema, ¿no? Lo podemos hacer con imágenes, lo ponemos en un sobre o también en los cestos, ¿sí? Entonces, el niño encuentra aquí diferentes objetos. Y lo que nosotros le vamos a pedir es al niño lo siguiente, ¿no? A ver, Juanita, por favor, encuentra un objeto que comience por el sonido S. Y empezamos a emitir el sonido, ¿no? El sonido S. Como es un sonido que permite alargarse, podemos alargarlo, ¿no? S. Pero, por ejemplo, cuando yo hago el sonido de la P, no se puede, ¿no? No es que pueda alargar el sonido. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo repito 3 veces, ¿no? Repito 3 veces el sonido de la P, si es que no, los sonidos de las letras que no puedo extender, ¿no? La P, la T, la L sí se puede extender, entonces, ¿no? Lo puedo repetir así. Entonces, le pido al niño que encuentre un objeto. Entonces, ahí vamos haciendo que el niño vaya identificando el sonido y que lo vaya relacionando con objetos que él puede tocar, que puede manipular, que los puede ver, ¿no? Está ahí de forma concreta, puede acceder a ello. Entonces, una vez que el niño ya haya dominado, que haya relacionado el sonido que yo le doy con el objeto, ¿no? Y busca un objeto y encuentra, le voy a pedir al niño ahora ahora vamos a hacer lo contrario. Yo voy a agarrar un objeto y le voy a pedir al niño que me diga por qué sonido comienza el objeto. Entonces yo agarro, por ejemplo, ¿no? Este plumón que tengo aquí, este plumón, y le digo al niño que me diga con qué sonido comienza este objeto. Entonces hago lo contrario, una vez que el niño haya dominado. Eso es lo que nos plantea Montessori, ¿no? El método Montessori. Entonces, de esta manera podemos trabajar, como vemos aquí en las imágenes, ¿no? Tenemos estas cajitas, este cesto, aquí tenemos la niña que está manipulando los objetos, ¿no? Que son objetos, por ejemplo, estos son zapatitos de las mismas Barbies, ¿no? Que podemos tener ahí, algunos los podemos comprar también, ¿no? De los juguetitos mismos de los niños se puede utilizar, entonces, sin ningún problema. ¿Qué más? ¿Tenemos de la caja de sonido más ejemplos? Sí, tenemos más ejemplos de la caja de sonido. Ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué más puedo hacer con la caja de sonidos, Elizabeth? Puedo poner también, ¿no? Puedo poner aquí adelante, como ven aquí en la imagen, pongo la consonante que voy a trabajar,
Y le pido al niño que ordene de la cajita de sonidos, todos los objetos que encuentre en la cajita de sonidos, que ordene, ¿no? Que los vaya clasificando de acuerdo a la consonante que yo he puesto aquí arriba. Entonces acá tenemos la M, la P, la L, la S y la D, ¿no? Entonces, tenemos estos sonidos aquí, estas consonantes, y le pido al niño que lo vaya clasificando, como podemos ver aquí, ¿no? Como lo ha clasificado esta niña. Y aquí también tenemos, como les decía, ¿no? De repente no tengo estos objetos en casa o no los tengo para poder llevarlos a la escuela, ¿no? Y de repente no tengo la cantidad para todos mis niños. ¿Qué hago? Puedo imprimir, como ven aquí, ¿no? Imprimo, hago tarjetitas, y es un material que ya me queda, ¿no? Es un material que puedo reutilizarlo, lo mando a enmicar, lo forro con contact, lo puedo reutilizar luego. Entonces, empiezo a trabajar con esto y a los niños les gusta, ¿no? Les gusta, ya simplemente el hecho de trabajar en el suelo, ¿no? En un espacio amplio, a ellos les llama mucho la atención. Entonces, ahí se trabaja también el hecho de esperar turnos, ¿no? Que uno por uno lo vaya trabajando, de repente uno va trabajando el área del lenguaje, otro va trabajando con otro material y así, ¿no? Entonces aquí tenemos estas otras actividades que podemos trabajar con la caja de sonidos. En un espacio Montessori, lo ideal, ¿no? Sería tener una caja de sonidos así, ¿no? Con todas las letras. Así es, Gloria. Todo como juego, respetando turnos y espacios. Muy bien, con mucha calma, como nos dice Montessori, ¿no? Con calma, haciendo que el respeto ante todo es lo primordial. Entonces les decía que dentro de un espacio Montessori, lo ideal, ¿no? Que ahora les voy a pasar la página de dónde encontrar estas imágenes, lo ideal sería trabajar con una cajita así, ¿no? Que tenga las vocales, como ustedes ven aquí, les voy adelantando ya otra cosita, las vocales son de color azul y las consonantes se escriben con color rojo, ¿no? Entonces, en cada una de las cajitas aquí, el niño va a tener diferentes objetos cuyo nombre comienza con la letra que indica, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, ¿no? Esto no es una caja, es un tapercito, ¿no? Una bandeja, es una bandeja de plástico, y ahí podemos ver, ¿no? Cómo se ha clasificado solamente los objetos que comiencen con el sonido, ¿no? El sonido de la P. Aquí tenemos un espacio también de lenguaje. Como vemos aquí, les pongo esta imagen porque me llamó mucho la atención que en este caso se haya utilizado la caja de los sonidos, pero que se haya agregado la parte gestual de cada sonido, ¿no? Que es algo interesante, porque como decíamos también, hablábamos en los otros métodos, es importante que el niño vea cómo se pronuncia, ¿no? Cada una de las letras, cada una de las consonantes y vocales. Entonces, otro trabajito que me llamó mucho la atención que se los quería compartir. Esta es la caja de sonidos, ¿no? Esta es la caja de sonidos. Es bastante interesante, ¿no? Si no tenemos el material de así en mini, ¿no? Chiquitos, objetos chiquitos, podemos imprimir, ¿no? Impresora seguramente tenemos ahí, o mandamos imprimir, entonces podemos utilizar esa estrategia, ¿no? Luego tenemos que Montessori nos plantea también las formas para dibujar. Es una de las estrategias también que ella de alguna manera se basó, se inspiró mucho en los médicos franceses que les mencioné, a los que ella seguía. Entonces, estas formas para dibujar, aquí está la fuente de donde sacaba las imágenes, la página Creciendo con Montessori, que ahí se los voy a dejar, porque es una página donde hay mucho material, no solamente para el área del lenguaje, para las otras áreas también, al cual ustedes pueden acceder, ¿no? Hay material imprimible también, que luego les voy a compartir por el aula, por el Classroom, para que ustedes lo tengan como recurso, ¿ok? Entonces, la otra estrategia es o material, ¿no? Es las formas para dibujar. Entonces, estas formas que vemos aquí, ¿no? Estas formas que vemos aquí, que son diversas, ¿no? Es un trébol, un pentágono, un trapecio, un círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo, óvalo, ¿no? Hay muchas formas.
y se utiliza para desarrollar la caligrafía del niño, para que el niño trabaje la parte de la muñeca, ¿no? La parte de la motora fina. Entonces, antes de que el niño agarre el lápiz, se ponga a escribir, se le invita a que haga esta actividad, ¿no? ¿En qué consiste? Se presenta al niño estas 10 formas geométricas planas de color azul que encajan dentro, en una base de color rosa, una base de color rosa como vemos aquí. Entonces, son encajes, ¿no? Como una rompecabezas de encajes, algo así. Y primero, ¿qué se hace? Se pide al niño que agarre 3 colores diferentes. Entonces, el niño agarra 3 colores diferentes, ¿no? Y en un primer momento agarrará el encaje, que es esta, ¿no? Como ven ustedes, el encaje, agarrará el encaje, y va a bordear esta figura que tiene aquí en forma antihoraria, ¿no? Y el niño lo hace así, solamente una vez. Entonces, en sentido antihorario, el niño bordea como un molde, ¿no? Algo así como un molde. Entonces, el niño bordea. Ese es un primer momento. Después de ello, se le pide al niño que agarre la forma que va en ese, que encaja en ese molde que él agarró, ¿no? Se le pide que agarre la otra la forma, que es de color azul, y que trate de encajarlo en el trazo que él ha hecho en ese papel, ¿no? Y va a trazar nuevamente, pero ya lo va a hacer con otro color, ¿no? Con el segundo color, con otro color. Aquí utilizo morado, ¿no? Y aquí va a utilizar verde, ¿no? Entonces, el niño debe tratar que este encaje, ¿no? Encaje justamente, valga la redundancia, en el trazo que ya hizo anteriormente. Entonces lo vuelve a poner ahí. Los niños lo harán con precisión. Mientras que más se vayan ejercitando en esto, más precisión tendrán, ¿ok? Entonces, una vez que ya estén los dos trazos superpuestos, como vemos aquí, aquí vemos que son círculos, ¿no? Que es un círculo que ha trazado el niño. Le pedimos al niño que con el tercer color haga trazos horizontales y verticales, ¿no? Haga trazos horizontales y verticales. El niño debe hacer dentro de toda la forma que ha hecho, haga trazos verticales y horizontales. Y así irá haciendo con diferentes diseños, ¿no? Entonces, como vemos aquí, se puede apreciar que aquí hay una forma y aquí hay otra forma, ¿no? Son dos formas, hay dos trazos, diferentes y de diferentes colores. Y el niño está dibujando aquí de forma horizontal, está haciendo líneas, ¿no? Y así, ¿no? El niño va a ir poco a poco afinando, ¿no? Mucho más este movimiento, el trazo, la precisión al momento de encajar y todo ello. Entonces, ya cuando el niño domine este ejercicio, podemos combinar las formas, ¿no? Podemos combinar las formas, las posiciones también, en que vaya a poner la forma geométrica que ha elegido. De repente lo hace con un cuadrado, con un círculo, de repente el triángulo lo pone derecho, luego de cabeza, con la punta hacia abajo, ¿no? Entonces, una vez que ya haya dominado la primera parte, ya puede empezar a hacer combinaciones, ¿no? Como vemos aquí que aquí en esta imagen, por ejemplo, el niño, ¿no? Tiene la misma forma, pero de diferentes posiciones, ¿no? Y aquí, en este otro, tenemos que el niño ha realizado, ya aquí podemos ver un trazo mucho más perfecto. El niño ha realizado ya con diferentes formas, ¿no? Y hay diferentes trazos, incluso dentro hay diferentes trazos. Entonces, poco a poco esto nos ayuda también para el tema de la escritura, ¿no? La precisión. De repente, yo no tengo lo de madera en casa, ¿no? ¿Cómo hago? Lo podemos hacer de repente con cartulina, como moldes, ¿no? Moldes con cartulinas, con el cartón que vienen debajo no me acuerdo ahorita cómo se llama el cartón, si alguien se acuerda me lo dice por el chat. El cartón que viene debajo como base de las cartulinas, ese cartón podemos utilizar también, ¿no? Entonces, tenemos los moldes de para realizar esta actividad, lo tenemos en esta página que justo lo estaba compartiendo, Creciendo con Montessori, que les voy a compartir, y los voy a dejar también los moldes en el Classroom, ¿ya? Porque yo los tengo, entonces se los voy a dejar.
Ajá, las bases del sketchbook. Muy bien, Gloria, gracias. Las bases del sketchbook, así es. Entonces, se los voy a compartir para que ustedes lo tengan, ¿ya? Porque incluso aquí como para ir trabajando ya la parte de la escritura y el reconocimiento, en la parte de aquí abajo se va colocando el nombre de cada una de las figuras. Entonces el niño va empezando también a reconocer el nombre de cada uno de ellos y los va relacionando a través de cartelitos, ¿no? ¿Hay molde de eso? ¿Hay imprimibles? Sí hay. Yo se los voy a compartir. ¿Ya? En el Classroom les voy a dejar. Luego tenemos otro material que es las letras de lija, también que son muy conocidos, ¿no? Entonces, cuando el niño ya ha comprendido que una palabra está compuesta por sonidos, gracias a la estrategia de la cajita de los sonidos, ¿no? Podemos pasar del sonido ya a las grafías, ¿no? Con las letras de lija. Todavía no agarramos el lápiz, todavía no, ¿no? O sea, primero el niño tiene que, de alguna manera, ver cómo es de forma concreta la letra, ¿no? Entonces podemos pasar del sonido a las grafías con las letras de lija. Ahora, las letras que tenemos aquí se presentan en papel lija, las cuales están pegadas en bases de madera de color rojo o azul, según sean, ¿no? Según sean. Si son consonantes, las vamos a pegar en una base de madera de color rojo. Y si son vocales, las vamos a pegar en una base de madera de color azul. Entonces, ahora, los tamaños también de las letras van a variar, ¿no? Varía el tamaño de las letras. ¿Por qué? Porque el niño debe darse cuenta, nos dice Montessori, que no todas las letras tienen el mismo tamaño, ¿no? Entonces, podemos ver que las letras, algunas son más altas, otras son más bajitas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ello, ¿sí? ¿Y cómo vamos a enseñar las letras, Elisa? ¿Cómo se enseñan en Montessori? Se enseñan por grupos, ¿sí? Se enseñan por grupos de a 3, de acuerdo a las que tengan mayor impacto en el niño, ¿no? Por ejemplo, nosotros enseñamos la M, la P por mamá, papá, ¿no? Empezamos por ello. Luego se le pide también al niño, podemos utilizar esas letras de lija para que el niño coloque encima de la letra algunos objetos, ¿no? Que comiencen con la letra que voy a enseñar. Entonces, con las letras de lija, ¿qué cosa se hace? El niño con su dedo índice pasa encima de las letras, ¿no? Se le indica dónde debe comenzar, dónde debe terminar. Y para ello hay un modelado, ¿no? Hay todo un proceso. La maestra le presenta la letra, le dice cuál es el sonido, el niño lo reconoce, lo identifica, ¿no? Y luego ya puede ser que lo puede escribir, ¿no? Entonces, hay todo un proceso de presentación también de estas letras, de las letras de lija, como vemos aquí, esta niña, ¿no? Está pasando 2 deditos, ¿no? Primero 2 deditos, luego un dedito, así poco a poco, ¿no? Se va trabajando con los niños. Y a la par también estas letras de lija podemos trabajarlo con la cajita de arena, ¿no? La bandeja de arena también para que se pueda trazar. Entonces, primero traza en la base, en las letras de lija, y luego hace el mismo trazo en su bandeja con arena o con sémola, ¿no? Que también se puede trabajar con sémola, arena, harina, con muchos materiales. Sí, el cartón del sketchbook, así es, así es. Entonces, claro, en el cartón del sketchbook nosotros podemos poner aquí las letras de lija, ¿no? ¿Y dónde encontramos estos moldes de las letras? También las tengo, se las voy a compartir por el Classroom, ¿ya? Se las comparto por ahí para que las tengan y las puedan imprimir cuando ustedes lo crean necesario. Entonces, ahí están las letras de lija, podemos hacerlo, lo podemos diseñar para que nuestros niños puedan empezar a trabajar con ello. ¿Qué más puedo, qué otro uso le puedo dar a las letras de lija? Pues las puedo poner como modelo y ya una vez que el niño haya dominado todo el tema de la escritura, ¿no? Y haya pasado su dedito encima, haya escrito en la bandeja de arena o de harina, puede ya hacer el trazo de repente con tiza, ¿no? Ya hace el trazo con la tiza. También para que clasifique objetos de acuerdo al sonido inicial, ¿no? Entonces, aquí como vemos en estas imágenes por acá, ¿ya? En estas imágenes que tenemos acá, ¿no? Aquí vemos que el niño ya está escribiendo con tiza y por aquí vemos que está clasificando, ¿no? Utilizando las letras de lija también para que pueda clasificar los objetos que tiene su cajita de sonidos, ¿no? Luego tenemos el alfabeto móvil.
El alfabeto móvil es otro material también que se trabaja en el método Montessori. Lo podemos adaptar también, ¿ah? Podemos hacer con una cajita, si no lo tenemos, si no tenemos unas cajitas de madera, podemos hacerlo con sobrecitos y recortar las letras con cartulina de color rojo y de color azul, lo podemos hacer sin ninguna dificultad. Entonces, el alfabeto móvil. Presentamos al niño el alfabeto móvil siempre y cuando ya haya conocido pues las letras, ¿no? Siempre y cuando ya conozca las letras, las reconozca gracias al trabajo que se hizo con el material, con las letras de lija, ¿no? Con la cajita de los sonidos, con todo ello. Entonces, como les decía, aquí en este alfabeto móvil, los tamaños y los colores también corresponden a lo trabajado con las letras de lija. Es decir, las letras, las consonantes serán de color rojo y las vocales serán de color azul, ¿no? Separaremos las letras cortas que tienen menor, que son bajitas, ¿no? Las letras cortas de las letras largas, las letras más altas, ¿no? Las vamos a separar para que el niño vaya viendo, ¿no? Esa diferencia. Y al momento de escribir también sepa que cuando escriba la P no la va a escribir del mismo tamaño que escribe la V, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya teniendo habiendo presentado el alfabeto móvil, lo que voy a hacer es pedirle a los niños que formen palabras, ¿sí? Le pido a los niños que formen palabras. Y lo que vamos a evitar es que con esta actividad, lo que evitamos es que el niño pues aprenda a formar las palabras escribiendo ya con el lápiz, ¿no? Sino que lo haga con las letras móviles como vemos aquí, ¿no? Entonces, antes de que el niño agarre el lápiz ya propiamente para escribir la palabra, pues evitamos esto enseñándole a escribir con las letras móviles, ¿no? Y de cierta manera aquí también el niño va aprendiendo de manera inconsciente el trazado de las letras. Va aprendiendo de manera inconsciente el trazado de las letras, cosa, como les decía, algo que poco a poco se va haciendo más consciente, mucho más adelante con la repetición. Entonces ahí tenemos, ¿no? Miren, esta niña ha formado la palabra mesa, ¿no? La palabra mesa, la palabra mamá, entonces ella va poco a poco trabajando con el alfabeto móvil, ¿no? Como vemos aquí, tenemos un ejemplo del alfabeto móvil. De repente, si no lo tenemos de madera, con cartulina, con cartón plastificado, lo podemos hacer también. Adaptamos una de nuestras cajitas que tenemos por ahí, como aquí, por ejemplo, ¿no? Unas cajitas lo podemos adaptar para que podamos armar nuestro alfabeto móvil, ¿ok? Entonces, y luego van armando palabras y lo van relacionando también con los objetos, ¿no? Si no hay objetos, con las imágenes, no hay ningún problema, ¿ya? Bien, entonces, ahí tenemos muchos más ejemplos también para que ustedes puedan trabajarlo también en sus aulas. Luego, Montessori nos plantea que el niño va a aprender a leer, ¿no? A leer y escribir con unas palabras que están divididas en series, ¿no? La serie es rosa, azul y verde. Entonces, el niño aprende a escribir de manera correcta, es decir, aprende la ortografía correcta de cada palabra con estas series, ¿no? Y bueno, la serie rosa, empezando por la serie rosa, estas se componen por un listado de palabras que yo desee enseñarle al niño, que tienen 2 o 3 letras nada más. Con 2 o 3 letras, nada más, ¿no? Como vemos, por ejemplo, aquí. Entonces yo le imprimo al niño un listado de palabras, las letras cursivas, a las 2 a la vez. Pueden ser cursivas o imprentas. Acuérdense que es importante que el niño aprenda las 2 modalidades de presentación, porque no solamente va a leer cursiva, sino también va a leer imprenta. Entonces, es importante que vayamos ahí, digamos, de alguna manera presentando de las 2 formas, ¿no? Eso es lo que nos dice también Montessori, se presenta de ambas formas. Dependiendo también, ¿no? O sea, de hecho que cuando empiezan a escribir, ya que cuando ya de alguna manera tienen más afianzado, ¿no? Ya va a ser un poco más la cursiva, ¿no? Pero cuando recién comienzan, ¿no? Cuando son más pequeños, en inicial, por ejemplo, priorizamos siempre la imprenta,
¿no? Porque el trazo que ellos hacen, pues son muchos más directos, ¿no? Es un poco más difícil para ellos el hecho de hacer la cursiva. Pero podemos presentar de ambas maneras, ¿ya? Entonces, como les decía, la serie rosa se compone por un listado de palabras con 2 o 3 letras. Entonces, como vemos aquí, ¿no? Ojo, ajo, pan, uña, ¿no? Lo puedo trabajar también de forma impresa, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta actividad me pide que yo una, ¿no? Entonces, el niño va a empezar a identificar el sol, sal, pan, ¿no? El número 2, la cola. Entonces, empieza a identificar ahí poco a poco, va uniendo. Entonces, como pueden ver, el listado de palabras solamente con 2 o 3 letras, nada más. Esa es la primera serie rosa. Una vez que ya tenga adquirido la serie rosa, ya puede pasar, ¿no? A otra serie, a la serie azul, sí, a la serie azul. Entonces, ay, se está agrandando esto ya, lo voy a poner por acá mejor. Ah, ya, acá vemos, por ejemplo, en esta otra imagen, ¿no? Cómo el niño está relacionando, ¿no? Le puedo imprimir también yo una serie de imágenes y le doy escrito, ¿no? Le voy a dar escrito las palabritas y él los puede ir relacionando, ¿no? Ubicando en el lugar que corresponde. Entonces lo puedo trabajar de esa forma. Yo puedo plastificar este material, ¿ah? Se puede plastificar. Esto también está para imprimir, también se los voy a compartir, ¿ya? Las imágenes sobre todo. Hay algunas imágenes que son necesarias también, ¿no? Como dentro del método Montessori. Entonces, esta es la serie rosa, luego tenemos la serie azul, como les decía. Entonces, la serie azul ya se compone por un listado de palabras con más de 3 letras, ¿no? Más de 3 letras. Por ejemplo, ya cuando le enseñamos al niño mapa, lupa, tigre, foca, ¿no? Entonces, pera, casa, pato, cama. Entonces, esta ya es un poco más complejo para los niños. Con Contact sí, el Contact es una maravilla. El Contact nos ayuda un montón, ¿no? Ya no mandamos a plastificar. Algunos de repente lo pueden mandar hasta en Micar, ¿no? Uf, quedaría mucho, mucho mejor. Entonces, esta serie azul es cuando ya los niños han aprendido, ¿no? Ya saben la serie rosa, ¿no? Ya la serie azul es para niños un poquito más grandes, de repente, ¿no? Todo esto es entre la etapa de 3 a 6 años, ¿ah? Por si acaso, de 3 a 6 años. La serie ahora verde, la serie verde se compone por un listado de palabras con dígrafos como la Che, la doble R, la Q, ¿no? La Q con la U, la doble L también, ¿no? O por palabras un poco más complejas, como podemos ver. Entonces aquí tenemos burro, tenemos jarra, carro, entonces vemos que estas palabras tienen doble R, ¿no? Entonces es un poco más complejo ya el aprendizaje tanto de la lectura como de la escritura, pero esta serie va avanzando con lo que va aprendiendo el niño, ¿no? Si el niño ya pasó por la serie rosa y la serie azul, pues ahora le corresponde la serie verde, ¿no? Entonces tenemos esta actividad que vemos por aquí para que puedan relacionar aquí vamos a poner la imagen que corresponda, ¿no? Aquí mandril lo pondremos acá. Entonces, el niño va a ir leyendo, identificando las palabras y va a ir clasificando, ¿no? Poco a poco, dependiendo de cómo vaya avanzando y respetando lo que él va aprendiendo, ¿no? Luego Montessori, ya esto va un poquito más ya para también. Sí, este material se puede enseñar a un niño con autismo. Claro, es bastante útil, ¿sabes? Porque los niños con autismo también tienen el aprendizaje bastante concreto, ¿no? O sea, necesitan mucho del aprendizaje concreto. Entonces, esto es bastante significativo para los niños, ¿no? Entonces, partimos del aprendizaje concreto para que ellos puedan, de alguna manera, vivenciar con la repetición constante, que es lo que plantea Montessori, es bastante útil, ¿no? Es más, hay un libro del cual yo les traigo esta información. Hay una parte en la que se habla, en la que Montessori, ¿no? Relaciona el método que ella plantea con el autismo. Entonces ya, pero eso es otra cosa también, es otro tema, ¿no? Es bastante amplio. Entonces,
como para profundizar un poco más, pero es bastante útil también, ¿no? Como les decía, Montessori dice que los niños también de 3 a 6 años pueden desde muy temprana edad, desde bastante pequeños, pueden aprender la gramática, ¿no? Pueden aprender nuestra gramática, sí, pero ¿cómo le voy a enseñar yo el verbo, el sustantivo, el adjetivo, el determinante? ¿Puedo enseñárselos a los pequeñitos de 3 años, 4 años? Montessori plantea en su método que sí, ¿no? ¿Cómo vamos a empezar a enseñar la gramática? Ahora lo vamos a revisar, ¿no? Con una forma también bastante didáctica, ¿no? Relacionando colores, relacionando formas, que es lo que ella hace bastante, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta en las estrategias que hemos pasado, ¿no? Relaciona mucho los colores. Ya desde que plantea que las consonantes son rojas y las vocales son azules, ya desde ahí vemos que hay una relación entre ellos, ¿no? Con las series también que acabamos de ver. Entonces, la gramática en Montessori es bastante práctico también aprender para los niños desde tempranas edades, ¿no? De 3 a 6 años, acuérdense que estamos viendo ahorita. Entonces, cada grupo gramatical está representado por una forma y un color, ¿no? Por ello, es muy fácil que los niños puedan aprenderlo, ya que lo hacen de forma muy didáctica. Entonces, el verbo se simboliza por un círculo de color rojo. Entonces, cuando yo hable del verbo a los niños, le voy a dar esto, ¿no? Esta imagen del círculo rojo, ¿no? El círculo rojo me va a ayudar a identificar el verbo. El sustantivo se simboliza por un triángulo grande de color negro. El adjetivo se simboliza por un triángulo azul mediano, ¿no? No tan grande, de color azul oscuro, ¿no? Azul oscuro. Y el determinante se simboliza también por un triángulo, pero mucho más pequeño, ¿sí? De color azul claro, ¿sí? Entonces, tenemos estas cuatro partes de la gramática que digamos que son las básicas que el niño debe saber para que podamos comenzar con ello, ¿no? Entonces, siempre se va a comenzar a enseñar esta parte de la gramática con el verbo, ¿ya? Con el verbo. Entonces, se comienza por enseñarle el verbo. Escribimos el verbo en trozos de papel de color rojo. ¿Y qué hacemos? Los doblamos, ¿no? Vamos a trabajar así. Vamos a escribir diferentes verbos en diferentes trozos de papel de color rojo, ¿ok? ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a entregar al niño este papel doblado y le vamos a pedir que cuando lo lea, interprete lo que diga, ¿no? O sea, lo que está leyendo, el niño tiene que realizar, ¿no? La acción que está leyendo el niño en el papelito, tiene que realizar esa acción. Entonces, una vez que el niño haya realizado esa acción de manera repetitiva, podemos decirle ya, explicarle al niño que esta acción se llama verbo, ¿no? Entonces, cuando el niño va a repetir muchas veces la acción que ha encontrado en este papelito doblado, ¿no? Lo va a repetir muchas veces y le vamos a explicar luego, ya de muchas repeticiones, le vamos a explicar que esta acción que le está realizando se llama verbo, ¿no? Y luego cuando el niño empiece a tener un acercamiento ya un poco más constante, ¿no? Con las oraciones o en un texto, ¿no? Le vamos a indicar que identifique o que ponga dentro de la oración, cuando encuentre un verbo, va a colocar un círculo rojo encima de la palabra, ¿no? Encima de la palabra va a encontrar, va a poner un círculo rojo, ¿no? Encima del verbo que encuentre en una oración. ¿Cómo vemos en este ejemplo, ¿no? En este ejemplo que vemos por acá, en esta imagen, perdón, en esta imagen que tenemos por aquí, ¿no? Entonces el niño tiene estas oraciones y encima de cada verbo, dentro de la oración, en la oración que reconoció, encima de cada verbo ha puesto el circulito de color rojo, ¿no? Esto ya cuando el niño ha tenido un acercamiento a la lectura, cuando ya ha pasado por todo el proceso que acabamos de explicar hace poco, ¿no? Entonces, también le explicamos al niño, es una forma de representar, también encuentra Montessori una forma de representar. ¿Por qué el círculo para el verbo? ¿Por qué?
Porque el círculo indica movimiento, ¿no? El círculo indica movimiento, un movimiento constante. Y el verbo también nos indica un movimiento, ¿no? El verbo es una acción. Y por tanto relacionamos al círculo que se mueve, ¿no? Que se logra mover constantemente, relacionamos al verbo justamente con este círculo, ¿no? Que también nos indica movimiento. El verbo es una acción que implica un movimiento, el círculo nos ayuda a relacionar justamente esta imagen, ¿no? Es una imagen más mental. Entonces, ¿y por qué de color rojo, no? ¿Por qué color rojo? ¿Por qué le podemos decir al niño, no? El color rojo como el sol. ¿Por qué? Porque dentro de una oración el verbo es importante, ¿no? El verbo es importante para que la oración se pueda comprender. Entonces, así como el sol es tan vital para nosotros, para poder vivir dentro de la oración, el verbo también es importante, ¿no? Es muy importante. Y ahí vemos, ¿no? Por ejemplo, aquí en este otro ejemplo, podemos hacer también con fichitas. Le decimos al niño que identifique el verbo y ponga encima del verbo un circulito de color rojo. Entonces, esto desde que el niño ya empieza a tener pues un acercamiento, ¿no? Más profundo ya con las letras, ¿no? Con las oraciones y todo ello. Podemos empezar a que el niño, propiciar a que el niño vaya identificando esta parte gramatical, ¿no? Desde inicial, ¿eh? Lo podemos hacer desde inicial. Luego, cuando hablamos del nombre o sustantivo, ¿no? El sustantivo, ¿también pueden identificar los niños? Sí. ¿Dónde vamos a escribir? ¿Con qué color se identifica el sustantivo? Con el color negro. Entonces, escribimos sustantivos en papelitos de color negro. ¿Sí? Entonces, ¿y qué palabras voy a utilizar para estos papelitos? Voy a utilizar palabras del entorno, ¿no? Palabras de las cosas que yo tengo alrededor, como una cartuchera, una pizarra, una jarra, etcétera, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que puedo hacer? Un juego con el niño. Voy a motivar al niño para que mediante el juego vaya descubriendo el significado del sustantivo. Cuando yo le diga, por ejemplo, no, ve a buscarme y me quede en silencio, ¿no? Ve a buscarme, le diga al niño, ¿no? Ve a buscarme y no diga nada. Y entonces el niño va a ir trayendo cosas, ¿no? No sabe qué cosa es lo que quieres tú, ¿no? Entonces el niño va a empezar a traer y tú le dices, no, eso no es lo que quiero. Y te trae otra cosa más, no, eso tampoco era lo que quería. Eso no quería. Entonces vamos a repetir esto en 3 o 4 ocasiones hasta que le digamos al niño, le expliquemos, ¿no? Que él no puede saber lo que yo estoy queriendo, ¿no? Lo que yo quiero, porque no le he dicho el nombre del objeto. Es decir, no le he dicho, no le he señalado, no exactamente qué cosa es lo que quiero. Y ahí voy a aprovechar, ¿no? En este momento voy a aprovechar para decirle al niño que justamente el sustantivo es aquello, es lo que nos ayuda a nombrar a los objetos, a los animales, a las personas, ¿no? Y y dentro de las oraciones voy a representar este sustantivo con un triángulo negro, ¿no? Un triángulo negro es un triángulo grande, ¿no? Un triángulo negro y grande, ¿ya? Entonces, de esta manera, el niño va a ir aprendiendo también el sustantivo, como ven aquí, ¿no? Entonces, aquí el sustantivo está escrito, ¿no? Está escrito aquí en papelitos de color negro. Se representa con un triángulo negro grande, ¿no? Ahí está representado y así, ¿no? Voy a poder enseñarle de esa manera al niño también desde corta edad qué cosa es el sustantivo. Y poco a poco va aprendiendo esa parte gramatical. Luego también voy a poder orientarlo en cuanto al aprendizaje del adjetivo. Entonces, escribo adjetivos en papel ¿de qué color? Elizabeth, de color azul oscuro, ¿sí? Los adjetivos van a estar escritos en papeles de color azul oscuro. Y voy a jugar también nuevamente con el niño, ¿no? Y le voy a decir primero, ve a buscar un lápiz amarillo. Y cuando le estoy diciendo la característica del lápiz, es decir, el color amarillo, ¿no? Ve a buscar el lápiz amarillo. Voy a enfatizar en esta parte, ¿no? En la característica del lápiz. Tengo que enfatizar, que se escuche bien, ¿no? Que el niño sepa que yo estoy resaltando esta palabra. Ve a buscar un lápiz amarillo, ¿no? Ve a buscar un lápiz rojo o un lápiz roto, ¿no? Y luego le voy a decir, ¿no? Igual también nuevamente al niño le voy a decir lo mismo, pero ya no le voy a dar la característica.
y le voy a decir, ve a buscar un lápiz. Y cuando el niño traiga un lápiz de cualquier color, cualquier otro lápiz, ¿no? Le vamos a decir, no, eso no es lo que yo estaba esperando. Entonces, si así, ¿no? Lo mismo vamos a repetir, no, eso no, yo no quiero este lápiz, ¿no? Le podemos decir. Y el niño va a ir a buscar otra vez otro lápiz y le podemos decir lo mismo, ¿no? Y hasta que llegue un momento en que yo le diga, no, es que yo quería el lápiz amarillo nuevo, ¿no? El lápiz nuevo de color amarillo, por ejemplo. El lápiz amarillo, el lápiz rojo, el lápiz verde, ¿no? Y ahí es donde vamos a aprovechar, ¿no? A explicarle al estudiante que él no podía saber qué lápiz exactamente quería yo, porque no le había indicado toda la no le había dado la información del lápiz, no le había dicho la característica del lápiz que yo quería, ¿no? Y finalmente voy a explicarle al niño, ¿no? Que esta característica que acompaña al sustantivo se llama adjetivo, ¿no? Esto que yo le estoy diciendo se llama adjetivo. ¿Cómo representa el adjetivo en Montessori? Se representa por un triángulo azul mediano. No es un triángulo azul oscuro, acuérdense, siempre azul oscuro, ¿no? Igual que el color en el que del papel en el que se escribe, ¿ya? Como vemos en este ejemplo, ¿no? Miren, acá ya casi tenemos todo representado prácticamente, ¿no? Acá está representado el sustantivo y por acá tenemos, ¿no? Los adjetivos, rojo, pequeño, isósceles, ¿no? Entonces ahí están los adjetivos, ya están los triángulos. Y este de acá, ¿para qué me servirá? Para representar qué cosa era el verbo, ¿no? El círculo rojito, el círculo rojo, acá está el verbo, ¿ya? Luego, ya para finalizar esta parte de la parte gramatical, puedo enseñarle también al niño los determinantes, ¿no? Los artículos, como también se conocen, ¿no? Los artículos. Entonces, ¿dónde voy a escribir los artículos? Los escribo en papelitos de color azul claro, ¿no? Azul claro o celeste, ¿no? Y voy a motivar al niño a descubrir este determinante o artículo con un juego. Y le voy a decir lo siguiente. Trae lonchera, levanta lapicero, cierra ventana. Entonces el niño, cuando yo le esté explicando, le esté diciendo esto, se va a dar cuenta y va a decir, ¿qué? ¿No? Y ahí vamos a aprovechar en explicarle al niño que a estas frases justamente les falta algo, ¿sí? Entonces el niño ahí dirá que le falta la, el, una, ¿no? Entonces ahí le vamos a indicar que estas palabritas que faltan se llaman determinantes, o se llaman artículos, ¿no? Artículos determinantes. Artículos como los conocemos nosotros, ¿no? Cuando enseñamos en primer grado les decimos los artículos. Entonces les decimos, ¿no? Estas palabritas que faltan en lo que yo te estaba diciendo eran los artículos. El artículo en Montessori se representa con un triángulo pequeño de color azul claro, ¿ok? Y también tiene su significado, ¿no? ¿Por qué se representa de ese color? Igual como el sustantivo y el adjetivo también. ¿Ya? Entonces, como vemos aquí en estas imágenes, ¿no? Aquí les he puesto algunas imágenes, vemos aquí el triangulito de color celestito con el triángulo negro que representa el sustantivo, ¿no? La taza. Entonces aquí está en otro idioma, pero nos ayuda mucho, ¿no? Por eso decimos que Montessori es universal, porque se usa en todos los idiomas también, ¿no? Luego, esta es hasta la parte gramatical. Luego podemos enseñar también el número, ¿no? De los sustantivos, cuando hablamos del singular y plural. ¿Podemos enseñarle a los niños de 3 a 6 años? Sí, se les puede enseñar, ¿no? Siempre y cuando, como les digo, hayan pasado por todas las etapas previamente. Entonces, ¿qué hacemos? Preparamos la cajita de objetos, la cajita que hemos visto antes, y les mostramos al niño que vamos a clasificar en dos columnas, ¿no? En un lado vamos a poner un objeto y en el otro lado ponemos, como vemos aquí, aquí ponemos un objeto y en el otro lado ponemos varios ejemplares del mismo objeto, ¿no? El mismo objeto varias veces, ¿no? Y luego aquí, cuando el niño ve esta diferencia, el niño va a ver, va a tocar, ¿no? Lo va a observar muy bien. Cuando el niño vea esta diferencia, le vamos a explicar, ¿no? Que cuando hablamos de uno, hablamos de singular, y cuando hablamos de más de uno, hablamos del plural, ¿sí?
indicamos, hasta esta edad solamente es importante indicar que cuando señalamos el plural agregamos la letra S, ¿no? La S. Que al final de la palabra vamos a observar que se agrega S para señalar que es un plural, ¿no? Hasta ahí nomás, no es necesario hasta esta edad explicarles otras cosas acerca del plural que nosotros sabemos, no es necesario hasta ahí explicarles, simplemente eso, ¿no? Podemos presentarle también las tarjetas escritas en singular y plural, y ahí que el niño vaya identificando pues la diferencia, ¿no? Como vemos aquí, eso está en inglés, pero también, ¿no? Vemos que terminan en S, ¿no? Cada una de las palabras. Entonces, de esta manera podemos enseñarle al niño con el método Montessori a leer y escribir. Hay otras estrategias también que yo les voy a compartir. Por ejemplo, tenemos este material, ¿no? El material de las letras con hendiduras, que son para que el niño trace también con su lápiz o con su dedito, ¿no? Las tarjetas con dibujos, siempre es importante relacionar las tarjetas con los dibujos. Las cajitas de fósforos con letras y dibujos adentro, ¿no? Podemos formar el nombre de nosotros mismos o de los mismos niños y que cada letra esté representada por un dibujo, ¿no? Entonces ahí estamos, ¿no? G de galleta, A de abeja, A de árbol, ¿no? B de ballena, I de iglú. Entonces el L de loro, ¿no? I de iguana. Entonces vamos representando con cajitas de fósforo, miren, bastante práctico, ¿no? Lo podemos trabajar en el aula. La bandeja con arena, que lo hemos visto también, ¿no? Al inicio. Las cajitas de los secretos, ¿no? Donde vamos a encontrar las palabritas, la profesora puede anotar y se lo da en secretito al niño y se lo dice, ¿no? También es otra estrategia que se presenta en el método Montessori. Las pizarras también, ¿no? Para que el niño pueda utilizar las letras móviles y luego transcribir lo que ha escrito con las letras móviles con la tiza, ¿no? También tenemos un tapete blanco con líneas rojas, aquí es donde van a poner los niños las letras móviles, y si ustedes se dan cuenta, aquí vemos el renglón, ¿no? Los renglones, y la parte que representa las letras altas hasta aquí, ¿no? Y aquí las letras más bajitas. Entonces, hay una diferencia ahí también de colores que ayuda al niño a situarse. Las plantillas de animales, que también pueden ayudar para la parte motriz, las letras con carreteras, ¿no? Para un poco afianzar el trazo. De repente no lo hacemos en este trazo, lo hacemos diferente, pero podemos hacer estas letras con carreteras, ¿no? Y el niño con los carritos va recorriendo cada una de las letras para que poco a poco vaya interiorizando cuál es el trazo, ¿no? Entonces, hasta ahí con el método Montessori. Nosotros vamos a revisar así nada más, de manera muy escueta, así bastante rápida, porque ya también no nos queda mucho tiempo. El método Doman, solamente viendo este par de diapositivas, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice el método Doman? Como decían nuestras compañeras, el método Doman va un poco más para la parte del método global, ¿sí? Porque él dice que el método silábico, ¿no? No es apropiado para que el niño pueda aprender a leer. Entonces, y también afirma que los bebés pueden aprender a conocer o reconoce las letras si estas son lo suficientemente grandes y llamativas, ¿no? Por eso usa el color rojo, porque llama mucho la atención. Y que el bebé puede aprender a leer incluso hasta antes de los 3 años. Imagínense, ¿no? Un poco sorprendente. Antes de los 3 años, ¿cómo aprender a leer? Sí, así lo dice el método Doman, ¿no? Glenn Doman lo dice, lo afirma y que tiene sus investigaciones también que respaldan esto. Entonces, ¿por qué dice esto? Porque él afirma que los niños tienen más facilidad para adquirir el aprendizaje, ¿no? Para que aprendan a leer. Y él afirma, como les decía, que los niños de 1 año son capaces de leer palabras. Los niños de 2 años pueden leer frases y los niños de 3 años pueden leer textos, ¿no? Así dice Glenn Doman dentro de su método. Y ahora vamos a ver un poquito de ello, ¿no? Entonces, aprender a leer de forma precoz, dice Doman, también fomenta el gusto por la lectura. Y la lectura precoz favorece a la inteligencia del niño, ¿no? Muchos dirían, pero ¿cómo va a aprender a leer si es un bebé? No se puede, ¿cómo? Bueno, el método Doman tiene sus investigaciones que comprueban justamente lo que se dice, ¿no? Entonces, es una teoría bastante probada. Entonces, también es un método
que no es rígido, ¿no? Se adapta al niño. ¿Y en qué consiste? Consiste en que se le muestra al niño primero 5 tarjetas escritas con letra grande y que corresponden a una misma categoría. Pensemos en frutas, ¿no? Entonces yo tengo 5 cartelitos como del tamaño que vemos aquí, ¿no? Como lo presentan, porque también hay un tamaño exacto en el que se debe presentar, de 10 centímetros de alto, 60 centímetros de ancho, y las letras también deben tener un tamaño exacto. Eso es lo que nos dice el método Doman. Entonces, escribimos con letra grande el nombre de 5 frutas en diferentes carteles. Y eso se lo vamos presentando al niño, se lo presentamos 3 veces al día. Le presentamos las mismas palabras escritas en el cartelito, se las presentamos 5 veces al día. ¿Y cómo le vamos a presentar las tarjetas? Así nada más se las presentamos y listo, no. Se las presentamos como si fuera un juego, ¿no? Poniendo mucho énfasis, mucho entusiasmo cada vez que le vamos a presentar al niño el cartelito con la palabra. Entonces, mientras el niño va aprendiendo, una vez que ya sepa las palabras, ya nos damos cuenta, pasamos a otra fase, en la cual le vamos a mostrar, ya no palabras, sino le vamos a mostrar letras, ¿no? O sea, le vamos a presentar frases, perdón, y las letras serán un poco más pequeñas que las que presentaba, del tamaño que se presentaban con las palabras, ¿no? Van a ser un poquito más pequeñas. Es importante que el tamaño disminuya, ¿no? Para que el niño vea la diferencia, nos dice Doman. Entonces, y las frases que le vamos a presentar a niños también deben ser frases interesantes, deben ser frases que llamen la atención del niño, que estén relacionados a su experiencia, a lo que ellos ven, a lo que ellos viven. ¿Ok? Y luego ya en una última fase, se presenta al niño, después de que ha pasado por las 2 fases anteriores, se presenta al niño cuentos. Los cuentos van a estar escritos por oraciones, ¿no? Una oración en cada página. Y deben estar ilustrados, Elizabeth, sí, tienen que estar ilustrados, pero la ilustración debe estar separada de las oraciones. No debe estar en la misma página, debe estar en otra página. Entonces, de esta manera, nos dice Glenn Doman, el niño aprende a leer, ¿no? Repitiéndole varias veces al día. Hay actividades en concreto que también se desarrollan con este método. También es un poco más para profundizar, pero digamos que lo principal dentro de este método Doman, que va con el método global, es esto, ¿no? El hecho de presentar, tipo bit, presentarle al niño las palabras, también pueden ser acompañadas con imágenes. Nosotros podemos, como dice ahí, no es rígido, ¿no? Se adapta a lo que el niño, es bastante flexible este método, y podemos utilizarlo también como estrategia, ¿no? De repente, si es que empezamos a trabajar la letra M, la letra P, ¿no? Un listado de palabras, con ello los podemos ir presentando en 3 momentos de nuestra clase, por ejemplo, ¿no? Entonces, para ya finalizar el curso, vamos a desarrollar la evaluación final, que ahora ya se presentará después de haber terminado la clase. Se va a presentar la evaluación final, lo va a compartir, Red lo comparte, Jessica lo va a compartir con ustedes. Es un cuestionario con 10 preguntas, ¿sí? Ustedes pueden acceder a ellos a partir, ni bien terminemos las clases, pueden acceder al cuestionario para que puedan desarrollar. Son preguntas muy sencillas, lo que hemos trabajado, todas estas 4 clases. Y bueno, entonces con este material que les he presentado el día de hoy acerca del método Montessori y el método Doman, que lo hemos visto así, bastante de manera escueta por el tiempo, ¿no? Y eso que no hemos profundizado mucho más en el método Montessori, porque hay mucho más para poder ahí aprender, porque también el método Montessori comprende desde los 6 años hasta los 12 años en la parte del lenguaje, ¿no? En tema de escritura. También hay otras estrategias que podemos ahí conocer, pero bueno, el tiempo, ¿no? El tiempo es lo que nos queda muy corto. Entonces, yo les agradezco. Seguramente ahora Jessica va a dar las indicaciones finales
yo les agradezco por todos estos días, ¿no? De aprendizaje también, por haber compartido conmigo sus experiencias y por haber estado atentos a la clase, ¿no? Haber participado, que es lo más importante. ¿Ya? Entonces, bueno, culminamos este curso con mucha satisfacción de mi parte, espero que también de parte de ustedes. Y como les decía durante la clase, todo el material que les he compartido ahora lo voy a colgar en el Classroom para que ustedes tengan acceso y también lo puedan compartir, ¿no? Lo importante es que entre docentes podamos compartir todo lo que aprendamos para así enriquecer y brindar una educación de calidad, que es lo más importante, ¿no? Muchas gracias entonces, Jessica. Gracias, te doy el pase. Gracias, Elizabeth, ¿qué tal? Gracias, muchas gracias más bien por la sesión de hoy día, ¿no? Gracias realmente por este curso tan interesante. Yo sé que los profesores siempre sacan el máximo provecho de este tipo de capacitaciones que nosotros pues les facilitamos, ¿no? Siempre beneficio para ellos, siempre pensando en ellos, porque sabemos que siempre están en constante capacitación, buscando siempre las formas de poder mejorar profesionalmente, ¿no? Y justamente por ello hemos sacado este curso. Agradecer a todos los participantes también que han podido conectarse también, que han podido seguir este curso. Agradecer su compromiso, ¿no? Por todas estas fechas, estas sesiones que nos han podido acompañar. Entonces, antes de yo proceder a dar las pautas sobre la evaluación, sí, seguramente vamos a sacar algunos otros cursos con algunos otros métodos. Les invito a prender sus cámaras para poder hacer una fotito. Y luego ya yo procedo con compartir mi pantalla y darles algunas pautas sobre la evaluación. Básicamente la evaluación, fechas, ¿no? Fechas sobre todo porque la evaluación es una evaluación. Aquí la especialista es Elizabeth, ¿no? Ella es la profesora, entonces ella es la que ha hecho la evaluación. Gracias, Elizabeth. Gracias, Gabriela. Gracias, Dina, Giovanna, Maritza. Muchas gracias. Gloria, a ver quién más se anima a prender su cámara para poder hacernos un print y compartir en nuestras redes sociales también de esta experiencia que hemos tenido aquí estas 4 semanas. Gracias, Yesenia. Elisa, ¿qué tal? Hola. Buenas noches. Gracias, Giovanna. A ver quién más. Gracias, Luz. A ver quién más. Laura, Liz, Nelly por ahí, si estás, Judith. Carla también, ahorita acaba de hacer una reacción, Carla. A ver si te animas a prender tu cámara. Ana, Flor, para hacer un print. Gracias, Leslie. Perfecto. Voy a compartir la asistencia, por cierto, me había olvidado. A ver, voy a compartir la asistencia también mientras me ha prendido su cámara. Y dejo el link de asistencia. Ya está. También dejo el link de nuestras redes sociales para que nos puedan seguir y puedan enterarse de los otros cursos que vamos a lanzar. Ok, ahora sí yo creo que ya podemos hacer un print con los que están. Ok, ahora sí, hacemos las demás personas que no puedan prender su cámara, pueden hacer una reacción y nosotros también sí podemos hacer una reacción abajo. Y hago el print. Sonrían. Yo les aviso cuando hago el print. Ya está, ahora sí, sonrían. Ya está. Lindo. Ahora para hacer el... Ya está. Ahora sí yo voy a proceder a compartir mi pantalla aquí para que podamos rápidamente dar algunos alcances que ustedes seguramente algunos ya los conocen, ¿no? O algunos por primera vez están con nosotros, ¿no? Pero la gran mayoría casi ya han llevado varios cursos con nosotros. A ver, hay un plazo. La evaluación, ustedes ya lo tienen en el Classroom. No sé si el Classroom está por aquí. A ver, mi pantalla completa. ¿Logran ver el Classroom? ¿Confirmas, Elizabeth? A ver si tú me puedes confirmar. Sí, sí se logra ver. El Classroom está aquí.
La profesora Elizabeth va a subir ahora seguramente el contenido y aquí se encuentra ya la evaluación. Entonces ustedes le dan doble clic. Igual les vamos a pasar el enlace de la evaluación al chat del WhatsApp, ¿no? Ustedes ya le dan clic y pueden ya resolver la evaluación. Pueden acceder a la evaluación. Yo creo que ahorita no puedo acceder porque estoy con la... Algo está pasando. Creo que es porque yo estoy compartiendo mi pantalla y está lenta mi compu, pero ya está colgada la evaluación, ¿ok? Por ese lado, y por otro lado, la evaluación hay plazo, ¿ok? Empieza el día de hoy, los que puedan, y finaliza hasta el 29 de junio, hasta las 11:59 de la noche. Al día siguiente, que es el 30, se va a pasar una lista de todos los aprobados, solo de los aprobados y aptos para poder solicitar su certificado, aquellos que desean certificarse, porque el certificado tiene un costo, ¿no? La evaluación, la nota del curso es el 50% de asistencia y el 50% de la evaluación. Entonces, tiene un costo, el costo es de 70 soles, ¿no? El plazo para poder abonar es del 1 de julio al 5 de julio. ¿Ok? Todos los que abonan envían un voucher con nombre completo, apellidos completos, número de DNI, correo electrónico claro, el correo, por favor, que suelen de revisar, e indicar boleta o factura, los que desean. El correo electrónico, normalmente nosotros enviamos un correo institucional, entonces les puede llegar a su bandeja de spam. Entonces revisen antes, cuando se indique en el grupo que se envió ya los certificados, revisen en su bandeja de spam antes de preocuparse que no les ha llegado. Luego los datos para el abono también se va a enviar al Classroom, que digo al grupo de WhatsApp, ¿no? Toda la información sobre las cuentas corrientes, ¿no? Donde se hace el depósito del abono. Aquellos participantes que desean certificación impresa tienen un costo de 10 soles adicional por la impresión, ¿no? Ese es el modelo de certificado que nosotros manejamos, ¿ok? Y bueno, aquí está nuestra página, nuestras redes sociales, que también ya lo he puesto en la casilla. Eso es básicamente que quería compartirlas, es una información que también la vamos a pasar por el grupo de WhatsApp, todos los detalles. Igual que cualquier consulta en el grupo de WhatsApp, si bien es cierto, no pueden realizar consultas, pero ustedes pueden responder en privado y responden al número que se les envía toda la información. Aún me falta hacer la sesión, ¿puedo presentarla? Sí, en realidad, toda la parte que la profesora Elizabeth ha dejado como trabajito, tarea, es una tarea no evaluada, ¿ya? Es una tarea sola, es para reforzar, pues, el proceso de enseñanza y aprendizaje que ustedes después están llevando este curso, ¿no? Pero la evaluación final sí tiene nota y sí es obligatoria para poder certificarse. ¿Ok? Eso sería en todo, entonces. Muchas gracias a todos. Gracias, Elizabeth, por habernos acompañado este mes, ¿no? Estaremos pensando en otro tipo de cursos para ustedes. Gracias por este espacio también, por permitirnos llegar a ustedes, ¿no? Y nada, estamos allí. Cualquier convocatoria que estamos realizando están en nuestras páginas. Ya hemos hecho una serie de convocatorias para el mes de julio que vamos a aperturar. Y seguramente ahora con Elizabeth vamos a pensar algún otro curso para ustedes y aperturarlo más o menos la quincena de julio. Ok, ahora paso de nuevo la asistencia. Un segundito para pasarlo.